No sé en qué estamos, tal vez estamos en STEM Queer, un podcast en YouTube, tal vez estamos de invitados en otras partes. Lo importante es que hoy día tenemos a Jorge Pérez, que es profesor asociado al Departamento de Ciencia de la Computación de la Universidad de Chile y autor del Spanish Word Embeddings, que son el insumo inicial para los modelos de estado del arte en español. Todavía lo son, ¿o no? Más o menos, depende, son como de los modelos de NLP más lightweight, digamos, como que puedes como llegar y usar sin tener que entrenar. Pero por lo menos un par de años que eso lo es. También Jorge publicó un paper que se titula On Turing Completeness of Modern Neural Network Architectures. En español, la complejidad Turing de las redes neuronales contemporáneas. Sí. eh, Donde echa luces a los límites teóricos de los mecanismos de la atención, que me parece súper interesante. Quiero tratar de tocarlo hoy día un poco. Además de eso, Jorge tiene una tonelada de credenciales y repositorios, incluyendo un doctorado y probablemente la base de datos más limpia de COVID-19 en Chile a la fecha. Pero hoy nos Sí, queremos concentrar. mi hobby hoy día. Mejor. Mi Ya, hobby pero en este momento es COVID. podemos hacer una segunda entrevista con el COVID, pero hoy No, por día quiero supuesto, que sí sé que conversemos ahora nos de. vamos a concentrar en otra cosa. Queremos que nos concentremos en procesado de lenguaje natural para revisar GPT-3, el último modelo de procesado de lenguaje natural de OpenAI, que parece acercarnos un pequeño paso a la inteligencia artificial general, ¿o no? ¿Esa es la primera pregunta, el primer comentario? Yo diría Eh, no, pero podemos ir conversándolo. yo creo que podríamos partir por tu paper de la complejidad Turing. Corrígeme o desarrollame, porque como lo leí varias veces y creo que entendí menos del 10%, pero con lo que poco o nada Que me es muy quedé, teórico, es muy. es que el mecanismo de atención sería Turing complete en la medida del punto flotante. O sea, es Turing complete si es que tú permites tener precisión arbitrariamente grande, ¿sí? Eh, que no es algo muy, digamos, práctico, porque cuando tú almacenas, no sé, el número de puntos flotantes, la precisión tiene que ser finita. De hecho, cualquier modelo de computador, digamos, que tú uses en la práctica va a tener precisión finita, pero también va a tener memoria finita. O sea, no es. Entonces, cuando tú haces una demostración de completitud de Turing, algo tiene que ser arbitrariamente grande porque si no, nunca va a poder ser completo, ¿sí? Entonces, lo típico que uno asume es como que o tienes memoria arbitrariamente grande, pero en ese caso es algo que no queríamos nosotros considerar en este punto porque lo que queremos es usar una red neuronal fija, ¿sí? Que es la que usa este proceso de atención, que el nombre de marketing se llama Transformer, que es el mismo que usan en GPT-3, que es lo que vamos a conversar después. Y lo que no estaba claro era si es que ese red neuronal, cuál es como era el límite teórico de lo que podía llegar a ser desde el punto de vista computacional estándar, que como el límite teórico es Turing complete. Si tú eres Turing complete, es como que puedes hacer lo que quieras, lo que sea. Y antes de que publicáramos ese artículo, no estaba claro cuál era ese límite. De hecho, es muy interesante cómo traté cómo empecé ese artículo, porque el Transformer, que hoy día es la arquitectura de red neuronal más fancy, la que más se usa, la que usa todo el mundo, para hacer las cuestiones más como de ciencia ficción que vemos, por lo menos en procesamiento de lenguaje natural. El paper que lo propuso, el título del paper es Attention is all you need. Ese es el título. Es como Me si no acuerdo. necesitas nada más que atención para hacer todo. Eso es lo que decía. Sin embargo, ese como attention is all you need lo prueban empíricamente. O sea, lo que demuestran es que la mayor parte de las tareas de NLP tú las podías hacer solamente usando atención en esta arquitectura de Transformer. Y lo que yo quería demostrar era que attention no era todo lo que tú necesitas, que necesitabas algo más. Entonces tomé la arquitectura de Transformer y lo primero que traté de demostrar con mis colegas era que no era Turing complete, o sea, que había un límite anterior. Y tratando de demostrar, me pegué cabezazo en la muralla muchas veces, hasta que finalmente logré demostrar que era cierto. O sea, que efectivamente attention is all you need, porque con attention tú puedes ser Turing complete
y por lo tanto podría llegar a implementar cualquier procedimiento automático usando solo atención. Módulo, estas cosas que estábamos discutiendo recién, pero son detalles. Lo que es importante es que la arquitectura de atención neuronal, que es la que se usa hoy día, por ejemplo, para hacer todas las traducciones automáticas en Google o en Deep L, etcétera, lo que sea que tú uses para traducir, en general si es bueno usa Transformer y atención, eso es suficiente para hacer todo lo que queráis, en teoría. No es que quiera decir que tú lo vayas a poder aprender todo lo que queráis, pero sí en teoría, teóricamente es capaz esa arquitectura de red neuronal de implementar cualquier procedimiento. Eso es un poco lo que demostramos en ese artículo. Y obviamente hicimos hartas cosas adicionales esa es parte como de la parte más ñoña interesante de lo que me gustaría a mí ver, porque la arquitectura tiene muchas partes que como decisiones de diseño no es solo atención, son un montón de otras partes que cuando tú las ves parecen bien arbitrarias, que es como, ¿por qué pusieron esto? Y típicamente los científicos que estaban desarrollando eso, lo pusieron porque eso mejoraba la tarea. Pero lo que nosotros demostramos es que teóricamente cada una de esas cosas que pusieron son necesarias para obtener este resultado que hace que esta arquitectura sea tan poderosa. Si tú le sacas una de esas, ya no es tan poderosa. Si tú le sacas la otra, tampoco es tan poderosa. Entonces, eso es parte como de lo entretenido que demostramos en ese artículo. Yo le he dado jugo con ese paper a un par de jefes que he tenido. Uno por ahí me dijo, ay, ese Jorge es un teórico. Pero yo creo que efectivamente te mandé un artículo que también yo he compartido harto, que es la lección amarga, que habla sobre el poder de cómputo, como en lenguaje natural, en ajedrez, en Go y en todos los desafíos de IA, y eventualmente el músculo termina ganando al conocimiento humano. Y hay un par de mecanismos ahí que funcionan muy bien, que son el aprendizaje, la simulación, como la búsqueda de gradientes. Pero me lleva de nuevo al tema de la escala. Porque, ya es Turing Complete teóricamente, pero no sé, pues, ¿calculaste cuántas GPU hay en el mundo para considerar si es teóricamente, físicamente posible? Claro, pero es que esa es la típica pregunta entre la teoría y la práctica, pues, ¿no? Es que, como, no sé, pues si tú pensáis en la máquina de Turing necesita una cinta infinita para hacer lo que tiene que hacer. Y una cinta infinita no existe nomás, pues no. Entonces, es un buen modelo teórico. El resultado en ese paper es un resultado teórico, no es un resultado práctico como bien lo observas tú. O sea, si tú realmente quisieras usar un transformer o atención como está ahí para aprender, no sé, un algoritmo complejo, no sé, como ordenar, que igual es un algoritmo complejo, como hacer sorting de un arreglo, de un algoritmo complejo. Si lo quiere aprender un transformer, posiblemente vaya a necesitar demasiados parámetros. Que eso, parámetros es como de qué tamaño va a ser tu red, muy, 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 muy grande. Que eso es un poco lo que está pasando con GPT-3, que es una red estúpidamente grande, pues gigantesca, que la necesitáis para poder aprender a sumar 3 números, no puedes sumar más que eso. Entonces, igual es interesante como cuál va a ser el tamaño que vaya a necesitar. Nuestra demostración teórica lo que dice es que para simular una máquina de Turing no vaya a necesitar un tamaño tan grande, pero ya la máquina de Turing es grande si quiere hacer quiere resolver un problema interesante. Entonces, igual el problema no es tanto el tamaño, sino cuántos datos vaya a necesitar para poder entrenarlo. Porque la red neuronal tenéis que entrenarla, no les vaya a poder, no les vaya a enseñar, no lo queréis programarla, así quería entrenarlas con ejemplos. Y eso es algo que no está para nada claro en mi artículo. He tratado que un par de estudiantes me ayuden a ver si es que podemos hacer que un transformer aprenda algoritmos, porque nadie no lo han usado muy específicamente para aprender algoritmos, sino para aprender cosas más tipo lenguaje natural o cosas así. Pero definitivamente mi resultado es resultado teórico, no tiene una implicación práctica directa para nada. Hay un detector ¿Cómo? clasificador de imágenes de Facebook con transformadores. Sí, seguro que sí. O sea, y en general como la idea de Transformer, el nombre está puesto así como para que sea vendedor, pero la idea general detrás es que usan solo esta técnica de atención neuronal
que es una técnica que es más o menos nueva, o sea, como que es moderna comparado con otras técnicas estándar que son, no sé, el perceptrón o la red recurrente, que eran como las más estándar, o la red convolucional. La red de atención lo que hace es hace otro tipo de técnicas para poder generar estas arquitecturas que aprenden. Tú las podías usar para imágenes, las podías usar para un montón de cosas. Lo que se ha demostrado es que efectivamente para procesar secuencias, que finalmente es lo que necesitáis en un procesamiento de lenguaje natural, es demasiado buena, demasiado buena. Y hay varias razones, no sé si en algún momento vamos a discutir como los detalles más técnicos, pero hay varias razones que lo hacen que sea muy bueno en la práctica. ¿Sí? Entremos, cuéntame de las razones que hacen. Yo creo que la mayor razón la mayor razón por la que las arquitecturas de atención están como ganando tanto terreno es que se pueden entrenar muy eficientemente en paralelo, que es algo que no podíais hacer con las redes que usábamos habitualmente para procesar secuencias. En redes neuronales, cuando tú querés procesar una secuencia, lo más estándar es usar lo que se llama una red recurrente. Y la red recurrente, lamentablemente, tiene que procesar la secuencia en orden. Tú le das un orden a la secuencia y la red tiene que procesarla en orden. ¿Qué quiere decir eso? Que si la secuencia tiene largo 100, la red tiene que pasar por los 100 símbolos de la secuencia antes de darte un veredicto. La diferencia crucial que hace la arquitectura de atención, de autoatención y del transformer en particular, es que la arquitectura es capaz de procesar la secuencia, tú le pasas la secuencia y es capaz de procesar la secuencia en paralelo en un solo paso. No tiene que hacer no tiene que pasar por los símbolos uno tras otro. ¿Por qué eso es tan importante? Porque finalmente la mayor parte del tiempo que tú gastas cuando tú estás entrenando una red neuronal es procesando tu input para hacer el entrenamiento. Entonces, la gracia es que tú estás cambiando. El único problema ahora, que a diferencia de la red recurrente, es como tú procesas un símbolo a la vez, tú no necesitas tener muchos datos en tu memoria RAM, digamos. Tú vas procesando los símbolos de a poco y puedes ir botando los que ya procesaste. El transformer lo que dice es como, ¿sabéis qué? Lo que yo voy a hacer es tener toda mi secuencia y lo que voy a hacer es conectar todas mis posiciones con las que siguen. Es como la idea es que voy a procesar la secuencia completa en un solo paso y para eso necesito tener mi secuencia completa en la RAM, digamos, de la GPU, que es una RAM en general más chica. Entonces, lo que estoy cambiando es tiempo de procesamiento por tamaño de la RAM. Entonces, yo tengo una RAM más grande. Si yo tengo una RAM más grande, puedo procesar secuencias de largo más grande, pero la gracia es que las puedo procesar todas en paralelo. Y las GPU hoy día están teniendo cada vez más RAM. Y como puedo hacer el proceso en paralelo, entonces lo que puedo hacer es entrenar modelos más grandes con el mismo tiempo puedo entrenarla con más pasadas de mi ejemplo y por lo tanto puedo entrenarla de mejor manera. Ese esencialmente es paralelismo. Dado que tenemos paralelismo, muy full paralelismo, podemos entrenar nuestras redes ahora con muchos más datos. Eso es todo. Entonces, claro, se ve como súper simple, pero para poder llegar para que los ingenieros y los científicos hayan llegado a esa decisión, que es como que voy a botar toda la recurrencia y la voy a cambiar solo por cosas que pueden ejecutarse en paralelo, pasaron harto años, pasaron harto años también de hardware, hasta que llegamos a GPUs que son mucho más grandes, que tienen mucha más RAM, TPUs que tienen RAM gigantesca y tú podís meter todo tu modelo ahí y procesarlo todo en paralelo de una sola vez. Entonces, esa es la diferencia crucial con los modelos antiguos, que puedo entrenarla con muchos más ejemplos. Entonces, no sé, el modelo, el último del que vamos a hablar hoy día, que es GPT-3, es un modelo transformer de autoatención que lo entrenan con toda la web esencialmente. Es como que le pasaste todas las páginas web al modelo y le pediste aprender desde ahí, ¿sí? Eso no lo podía hacer, era totalmente impensado de hacer, no importa el tamaño que tú tengáis de GPU, era totalmente impensado de hacer si tuvieras que estar pasando como por la web linealmente, ¿sí? Ahora tú agarráis pedazos de la web y las procesas en paralelo, ¿sí? Eso es lo que está pasando. Recuerdo una discusión que tengo como permanente con una amiga que siempre me hace como la pregunta triquiñosa de qué es lo más eficiente computacionalmente. Y su respuesta siempre desde lo teórico. Y como mi experiencia es más bien práctica, no siempre es lo teórico lo más rápido. Pasa, por ejemplo, que, no sé, lo típico, NumPy, que tú estás multiplicando matrices
porque hay una instrucción que te permite multiplicar varios punteros a la vez en un solo ciclo, y eso es lo más rápido, fuiste. Entonces esto es lo que tú dices ahora de la GPU, me hace súper sentido, y quiero hacer una pregunta por ahí. Para hacer una escala, voy a tratar de poner esto en la pantalla así como en numeritos, pero YOLO 4 tenía 20 millones de parámetros, GPT-2 tenía 1500 millones de parámetros, y GPT-3 tiene 175 mil millones de parámetros. ¿Tú te atreves a especular? Porque he buscado y entiendo que no sabes. ¿Cómo se implementó en la práctica este entrenamiento? O sea, definitivamente una cuestión de... Porque, a ver, para ir explicando algunas cosas más técnicas, ¿sí? Para entrenar una red neuronal, tú necesitas meter en tu RAM, en la RAM de la GPU. Primero, no sé qué tipo de personas van a estar escuchando esto, pero supongo que sabrán lo que es una GPU, ¿sí? Si no, como muy simple, son muchos procesadores, muchos, millones de procesadores, que hacen tareas muy pencas, muy chicas, ¿sí? A diferencia del procesador típico de tu CPU, del procesador de tu notebook, donde tú tienes pocos procesadores, tenés, no sé, 4, si eres muy bacán, tenés 8, mucho, 16, pero cada uno de ellos hace operaciones muy complejas. La GPU, la gracia que tiene es que son muchos procesadores, pero cada uno de ellos hace operaciones muy básicas, ¿sí? Entonces, tenéis muchos procesadores, y luego la GPU, para poder trabajar, lo que necesita es tener la memoria que va a estar operando al lado de los procesadores. Entonces, cuando tú usas una GPU, la GPU tiene una memoria RAM de la GPU, que no es la misma memoria RAM de tu computador. Entonces, para hacer una operación en la GPU, tú necesitas tener toda la información que tú necesitas para la operación metida dentro de la RAM de tu GPU. Entonces, eso es lo primero. Entonces, como tú tenías una red neuronal gigante, lo primero que tenéis que pensar es que tenéis que hacer caber esa red neuronal en la GPU para poder hacer las operaciones. Pero no solo eso, sino que además tenéis que meter todos los datos que vaya a usar para entrenar en la misma RAM. No todos, pero al menos los que vaya a usar en un ciclo de entrenamiento. Entonces, lo que se llama como un batch, que tú tomas un batch, lo pasas por tu red neuronal, y eso lo que hace es actualizar los parámetros. Entonces, para hacer un paso de entrenamiento en una red neuronal, tenéis que tener la red en la RAM de la GPU y tenéis que tener el batch en la RAM de la GPU. Entonces, si tu modelo es gigante, ya con suerte vaya a meter el modelo, la red, con suerte la vaya a meter en la RAM, y con suerte ya ni te va a quedar espacio para meter los datos que necesitáis para entrenarla, ¿sí? Entonces, ahí necesitáis mucha ingeniería para poder hacer funcionar eso. O sea, un modelo de 175 millones de parámetros, que además lo quiero entrenar con secuencias que tienen largo 1000, ninguna GPU te va a aguantar eso. Entonces, ¿qué es lo que tenéis que empezar a hacer? Tenéis que empezar a agarrar tu modelo. Obviamente, tu modelo en general, tu red neuronal, no vaya a necesitar actualizar todos los parámetros de una. Vaya a actualizar primero ciertos parámetros y después otros parámetros. Entonces, lo que tenéis que empezar a hacer es como cortar tu modelo. Entonces, lo primero que voy a hacer es actualizar estos parámetros. Voy a meter esos parámetros a la GPU, voy a traer mis datos a la GPU, voy a actualizar esos parámetros, voy a sacar los datos, voy a sacar ese pedazo del modelo, voy a meter el otro pedazo del modelo y voy a actualizar los otros pedazos de los parámetros, ¿sí? Y si tengo varias GPU, típicamente lo que voy a hacer es todo eso en paralelo, con varias copias de mi modelo en varias GPU que van a estar pasando con batch en paralelo, y luego voy a juntar todo para hacer una única actualización, y luego voy a volver a hacer eso en paralelo. Entonces, hay mucho de hardware, mucho de ingeniería de cómo yo voy a meter estos modelos realmente en la GPU, y obviamente tener suficiente hardware y plata para pagar ese hardware que va a entrenar por mucho tiempo. Entonces, si bien los detalles de GPT-3 no están completamente claros, pero ya hay gente que ha estado entrenando modelos gigantes partiendo el modelo en pedazos nomás y metiéndolo en distintas GPU y luego pegándolo de vuelta para hacer una actualización y luego partiéndolo en pedazos de nuevo y metiéndolo en distintas GPU. Entonces, no es algo que uno va a querer hacer en su GPU propia, ¿sí? Como que en general tú usas un modelo que te cabe completo en tu RAM, ¿sí? Pero cuando vaya a modelos mucho más grandes necesitáis hacer este tipo de cosas que yo le llamo más ingenieriles. ¿Por qué? Porque no tenéis GPU gigante, y yo creo que un poco eso es lo que dice Richard Sutton en su blog, que es como que en algún momento sí vaya a tener una GPU que tenga, no sé, un tera de RAM,
¿sí? Y en ese momento ya no vaya a tener esta necesidad de estar partiendo los modelos y por lo tanto vaya a tener un modelo más grande todavía, con más datos todavía. ¿Sí? Entonces es como que el hardware va a seguir avanzando y tú vayas a poder seguir metiendo estos modelos cada vez más grandes, con cada vez más datos y por lo tanto todo lo que tú hagáis, como todo lo que gasté en pensar, eso es lo que dice él, yo no estoy muy de acuerdo, pero todo lo que te gasté en pensar, mejor gástatelo en diseñar un hardware más grande para que no tengáis que pensar y metáis un modelo más grande nomás dentro de la GPU. ¿Sí? Entonces, esos son desafíos que tú vas a tener en general cuando estés entrenando estos modelos gigantescos. Oye, gracias por pensar en la gente que va a ver esto. Yo estaba pensando con mi duda. Y claro, bueno, es una introducción porque yo he visto que en PyTorch... De hecho, ni siquiera hemos dicho qué es lo que es GP3. Po. GPT-3, sí, dijimos, un modelo procesado de lenguaje natural, estado del arte, de OpenAI. Sí, Sí. OpenAI, sí. Oye, yo quería preguntarte como más especular, o a lo mejor Ya como especulemos. del nitty gritty, porque como que yo me formé en PyTorch, cacho bien más o menos cómo anda, y caché que hace muy poco salió un framework para poder distribuir modelos en redes. Pero era bien hueviado cuando lo vi, que habrá sido como en enero, porque tenía que tener una tarjeta de red dedicada, como que cierto tipo de layers nomás los podía tirar por un lado para otro, como que tendría que haber cocinado una cosa propia, no la llegaría a entrenar. Yo así como, oye jefe, implementemos esto en un sprint, no está así. No, para Entonces, no nada. sé si ellos habrán construido su propio framework encima, no sé si tú ¿De cachai. cuál es el que estoy hablando? ¿Del de Microsoft? No, no, de OpenAI. Ah, del No, no, pero framework del que tú estás PyTorch hablando de que... Facebook. Ya, pero PyTorch igual debe tener como una... O sea, PyTorch en sí solo no te permite hacer paralelismo muy fácil, más que por datos. No es como llegar y cortar un modelo en varios pedazos. O sea, tú podías paralizar por datos, pero hace poco el Microsoft, creo que al principio del año, sacó una librería sobre PyTorch, que funciona sobre PyTorch, que te permite dividir el modelo en distintas partes. Y yo creo que ahí es donde lo que tú estás diciendo, que necesitáis como una red dedicada para que las GPU se comuniquen muy rápido entre ellas y eso, ¿sí? Eh, pero es que efectivamente la pregunta es cuándo necesitáis realmente tener muchas GPU y paralelismo a nivel del modelo. Y eso lo vayan a necesitar solo cuando tu modelo es gigante. ¿Sí? Cuando tiene millones de parámetros, más de millones de parámetros sigue siendo chico, pero no sé, cientos de millones de parámetros. ¿Sí? O, la pregunta es cuándo te sirve un modelo así. Y un modelo así te va a servir solo si es que tenéis demasiados datos para entrenarlo. Si no, lo que va a pasar es que tu modelo se va a aprender todo tu ejemplo y se va a overfitear directamente a tus datos. Entonces, la pregunta es, ¿quién tiene la necesidad de realmente poder paralelizar un modelo en distintas GPU? Es la gente que tiene muchos, demasiados datos. ¿Y de qué estamos hablando entonces? Estamos hablando de Google, de Facebook, de Microsoft, de OpenAI, de DeepMind. Ellos son los que realmente tienen esta necesidad. Porque los demás mortales no tenemos tantos datos para entrenar nuestras redes neuronales, ¿sí? Entonces, ni tanto tiempo, ni tanta plata para tener tantas GPU. Entonces, ese es como el tema. En general, yo todavía, posiblemente con los Transformers, me he topado con este problema de que no caben en mi GPU. En mi GPU, yo tengo dos GPU razonables, son 1080 Ti, GTX 1080 Ti. Quiero comprarme la RTX 2080 ahora este año, si es que me alcanzan las lucas. Y en general, ellas me sirven para cualquier modelo razonable. Los Transformers ya me quedan un poco chicos y tengo que entrenarlos con batch más pequeñitos, pero nunca he tenido el problema así como, oye, tengo un modelo que realmente quiero usar porque tengo suficientes datos para entrenarlo y no me cabe en mi GPU. Todavía no he llegado a ese punto, ¿sí? Igual depende del input. Yo en mi última pega, como el Callito Batalla, era un modelo que procesa imágenes como Full HD. Entonces esa cuestión había que entrenarlo con una V100 y en realidad para que fuera práctico, hoy la chanchada que pelando el jefe, este loco le ponía dos GPU V100, una para training y otra para test en paralelo, que es una forma como de acelerar cuando estáis trabajando con un TensorFlow del año de la Cocoa y
hay que sacar el proyecto para mañana. Pero lo que me quedé con la impresión en enero es que en el fondo Amazon Google no me vende un clúster armado para entrenar multi-GPU. Yo no sé si OpenAI tiene como acceso a data centers de lujo especiales. Yo entiendo que ustedes en Chile también tienen como un super data center, ¿no? Sí, pero ese data center recién le pusieron GPU. O sea, hasta el año pasado mi computador que tenía yo en mis pies en la oficina tenía más GPU, más poder de entrenar redes neuronales que el NHPC, NHLPC, no me acuerdo cómo se llama, el de la Chile, que finalmente es de todo Chile. ¿Sí? O sea, ese es un típico clúster clásico, digamos, que es un clúster donde tenéis muchos nodos de gran cómputo, que no es el clúster que tú querís para hacer deep learning, que es el clúster donde tú tenés muchas GPUs nomás, donde tenés millones de procesadores que son muy simples. Entonces, hoy día entiendo que ese clúster tiene 4 GPUs. 4 GPUs no es una gran cosa para un clúster, para el clúster más grande de Chile, pues, ¿me cachai? Eh, pero hoy día recién, y de hecho creo que tiene una. No sé cuál es la que tiene, pero ni siquiera tienen 32 gigas de RAM, o sea, tienen como 12 gigas de RAM. ¿Cuál es la que tiene 12 gigas de RAM? Debe ser la. No me acuerdo cuál es la que tiene, pero podría mirarlo, ¿sí? Creo que la Entonces, 12 es la hoy día no K80. hay. Posiblemente. No. El tema es que tampoco tenéis mucha RAM ahí de GPU, ¿sí? Entonces tampoco es como que. No hay mucho beneficio, por ejemplo, de usar las mías que tengo, que las puedo usar cuando yo quiera, porque son mías, ¿sí? O sea, tampoco igual no es como que estemos muy, muy, muy adelantados en cantidad de GPU. La Católica tiene un clúster bueno que son puras GPU. Y es solo para eso. ¿Sí? Como tiene harta, se compró una RTX ahora último, tiene harta GTX 1080 también. La Católica digo, pero es parte del Instituto de Datos también en el que yo trabajo, que ahí el instituto también ha aportado aportó como con 8 GPU y que las podemos usar la gente del instituto también. Entonces. Ahí hay como un clúster, digamos, que es dedicado para eso, para hacer deep learning, digamos, o redes neuronales profundas. ¿Sí? Pero tú tenés razón, no hay una venta así como que tú puedas ir a un proveedor y decir, como si aquí quiero usar 20 GPUs todas sincronizadas súper rápido, véndemelo. No es tan fácil, para nada. Porque también aquí hay una parte que no sé qué tanto te interesa meterte, pero como media política, porque vi una estimación que decía que arrendando GPU en Google V100, así como en mi última pega, hubiese costado $4.6 millones entrenar GPT-3. Entonces se está volviendo el deep learning cada vez más inaccesible para los no billonarios. Es que el deep learning a la OpenAI sí, o sea, si por algo hicieron una empresa OpenAI para poder hacerlo de esa forma, ¿sí? Pero la pregunta es como, o sea, y ahí, por ejemplo, no sé, cuando yo, por ejemplo, publico el paper de este que tú decís de Turing Complete de Attention, ¿sí? Es la única forma que tengo yo de competir con la otra gente que hace investigación en Deep Learning, pues hacer cosas teóricas, que ellos no van a estar haciendo porque tienen demasiados recursos como para preocuparse de eso. O sea, lo que yo hago es hacer no sé, pues ellos hacen un modelo gigante nomás y le ponen datos. Como yo no tengo un modelo gigante, lo que tengo que hacer es estudiar como los límites, estudiar un poco más cómo hacerlo más eficientemente. Y ese es un gran tema respecto a lo que decís tú. O sea, hay conferencias en particular que se dedican a como affordable AI, como cómo podía ser AI hoy día si es que no tenéis suficientes recursos, ¿sí? Yo participé en una de esas conferencias hace poco, fue online, obvio, iba a ir iba a ser en Etiopía, me perdí ese viaje, lamentablemente. Pero otras cosas, por ejemplo, GPT-3 funciona en inglés, está lejos de funcionar en otro idioma, ¿cachai? Por mucho que pueda traducir al francés y ¿Viste eso, el ejemplo en español? esencialmente sí, pues tiene ejemplo en español, ¿sí? Pero si tú pensáis como el performance, cuando lo miden, es en inglés, ¿sí? Y efectivamente están más preocupados de eso en general las empresas grandes porque es donde tienen más plata, o en el chino, digamos, ¿sí? Entonces también ahí hay un valor, por ejemplo, en algunas de las cosas que hemos hecho también en la Universidad de Chile, en donde nosotros hemos generado modelos, no hemos gastado la plata,
no tantos millones de dólares, pero hemos gastado plata en clúster de Google para entrenar modelos específicos en español. Entonces tenemos un modelo BERT en español en el GitHub de la universidad y ahí está libre y lo puede usar cualquier persona, lo han usado un montón de gente para hacer cuestiones en español. Y claro, nos gastamos de habernos gastado como entre 3.000 y 5.000 dólares de nuestro bolsillo, lo que no es tanto, pero además nos dio un grant Google, en donde nos dejó gastarnos como 40.000 dólares más para el entrenamiento. Y la gracia es que entrenábamos algo en español, tenemos estado del arte en un montón de tareas específicas en español, y ahí está para que lo use toda la gente que quiera en español. Entonces, harta gente de Latinoamérica lo está utilizando y lo han probado para distintas tareas, pero no había un BERT. Un BERT es otro tipo de transformer, para los que nos están escuchando, pueden ir a buscarlo también. No había un BERT en español hasta que lo entrenamos nosotros. ¿Por qué? Porque no había interés realmente de los grandes de las grandes empresas en tener un BERT específico en español. Tenemos uno en inglés y otro de multidioma, ¿sí? Entonces ahí es donde de a poco los más chicos tenemos que ir haciéndonos un espacio y ayudando a las localidades, a los lugares que tienen menos acceso a este tipo de tecnología, ¿no? Sí, pero claramente entonces se empiezan a formar como clases de AI. Claro que sí, claro que sí. Oye, pasándome más a la carne, dicen por ahí que lo que hizo GPT-3 fue metaaprendizaje, que aprendió razonamiento como un objetivo instrumental para aprender lenguaje. Destrúyelo, por favor. No. Lo que hizo GPT, de hecho me leí el paper completo, ¿ah? Sí, y ahí no van a mentir, pues, van a decir lo que es realmente cierto. Lo que hacen es entrenar un modelo de lenguaje estándar, y es muy estándar. O sea, lo único que hacen es entrenar para las personas que están viendo tu programa y no saben cómo se entrena un modelo de lenguaje. Un modelo de lenguaje estándar se entrena con una oración. Tú tomas una oración y lo que hace es borrar la última palabra de la oración. Y lo que entrenas tu red neuronal para que prediga cuál es la última palabra de tu oración. Entonces tú decís como, hola Juanito, ¿cómo estás hoy día? ¿Cómo te fue en el trabajo? Tú le borráis trabajo y le dices a tu red, ya mira, hola Juanito, ¿cómo estás hoy día? ¿Cómo te fue en él? Y le pides que te prediga cuál es la siguiente palabra, trabajo en ese caso. Entonces esa es la forma estándar de entrenar un modelo de lenguaje. Y nota que tu modelo no aprende nada más que a completar la oración. Eso es lo que aprende. No aprende otra cosa. La gracia del GPT-3 es que le enseñaron a completar la oración usando todas las oraciones que existen en la web. Esencialmente eso. Es como tomaron el Common Crawl, que es un crawl que lo que hace es bajar toda la web, toda, que finalmente fueron no sé cuántos terabytes de texto comprimido, que cualquier persona que haya trabajado con texto sabe que 1 terabyte de texto comprimido es una cuestión estúpida, una cantidad estúpida de texto, demasiado. Y lo que hicieron fue, para todo ese texto comprimido, agarraron todas las oraciones de ese texto y le borraban una palabra y le decían, ya, predice la siguiente palabra. Todas. Entonces, imagínate cuántas miles de millones de oraciones pasaron por GPT-3. Y eso es todo. Y se acabó. O sea, no hay nada mucho más mágico después. Disculpen a los demás si les estoy quitando la magia a esta cuestión. Es como, lo único que hago es predecir eso. Y luego lo que puedo hacer es usar GPT-3 como para que prediga cosas en el mismo formato. O sea, entonces ahora le hago una pregunta y le digo, predíceme cuál es la siguiente palabra. Entonces le digo como, ¿quién es el presidente de Chile hoy? Pregunta. Y después le digo, ya, predíceme la siguiente palabra. Entonces lo que hace GPT-3 es decir, la siguiente palabra es él. Y después le digo, ya, predíceme la siguiente. Presidente. Dice la siguiente. De, siguiente, Chile, siguiente es, siguiente Sebastián, siguiente Piñera, punto. ¿Me cachai? Lo único que hizo fue predecir palabra a palabra. Entonces, ahora la pregunta es, ¿aprendió a razonar? ¿Sabe lo que es un presidente? ¿Sabe que Sebastián Piñera es una persona que es presidente? Eso es conceptualización. Hay una de las pocas mujeres que he visto como bacana en AI. Ay, no me voy a acordar el nombre, que está obsesionada con los conceptos, que cree que es la clave. Pero no, de razonamiento, porque, a ver, corrígeme aquí si me equivoco, pero los investigadores
borraron intencionalmente, pusieron código buscar en el dataset y sacar tablas de multiplicación para que no estuvieran como explícitamente, porque deben haber cloreado, no sé, la tabla del 1 al 12, ¿cachai? El libro de segundo básico está. Y pusieron un pedazo de código que buscaba esas cosas y las sacaba para que intencionalmente no viera todas las combinatorias de números de 3 dígitos. Y el GPT-3 logra multiplicar con cierto grado de errores. Incluso los errores son como humanos, como que parece que se equivoca con la reserva, como que aprendió el humano. Ya, ¿qué te dice eso? Lo que te dice es que aprendió de gente que mandó, no sé, un mail donde decía una multiplicación. Aprendió desde los foros donde la gente dice, oye, si la multiplicación es simple, 3 por 4 es 12. ¿Me cachai? O sea, por mucho que hayan intentado... con casos que no hayan estado en el dataset. Ya, es que ese es el tema. Ese es el tema, yo creo que es imprescindible entenderlo bien. Eres que un si tú escéptico, ¿crees que no lo filtraron bien? No. Lo que yo digo es que el entrenamiento está muy bien hecho. Deben haber borrado las tablas de multiplicación que pudieron encontrar, pero la pregunta es como, ¿cuál es la probabilidad que en la web nadie haya dicho que 10 por 11 es 110? Pero con Cero. números de dos números de 3 dígitos. No multiplica dos números de 3 dígitos. Eso es falso. Mira, lo que hace es multiplicar con suerte números de 2 dígitos. El tema es que yo dudo que haya aprendido a multiplicar. Ya, Sí, pero, pues podemos buscarlo después, pero sí, sumas porque de 3 dígitos sí. Sumas de 3 dígitos sí aprendió. Pero de nuevo, tú no le estás lo único que le estás enseñando es language modeling, no le estás enseñando otra cosa, le estás enseñando a completar la oración. Entonces, si en alguna parte él vio 2 por 3 es 6, después puede repetirlo, 2 por 3 es 6. Pero claramente no aprendió a multiplicar porque no puede multiplicar números más largos. Y eso es algo importante cuando tú dices como que la red neuronal aprendió cierto procedimiento. La prueba de oro es que tú le pasas input más largos de los que vio en su entrenamiento. Y si no es capaz de responder para input más largos de los que vio en su entrenamiento, entonces tú dices que no generalizó. Y si no generalizó, esencialmente lo que aprendió fueron patrones que encontró dentro del conjunto de entrenamiento. Que, ojo, bueno, tus visores de la gente que te sigue debes entender que la web es muy grande, po. Es demasiado, es como todo lo que se ha escrito como en la historia de la humanidad debe estar ya en la web. Uy, yo creo que falta mucho. Yo creo que hay muchos libros que no están. Sobre todo en habla hispana. Pero es marginal. Es marginal. Si tú lo consideras en cantidad, es como lo que está en la web debe ser el 99% de todo lo que se ha escrito en la humanidad. Mira, Es encontré las demasiado, tareas. es demasiado. Ya, dale. Sustracción de 3 dígitos, adición de 4 Perfecto. dígitos, sustracción de 4 dígitos, adición de 5 dígitos y sustracción de 5, multiplicación de 2 y composición de un dígito, como Sí, seis composiciones más. que ponís paréntesis y cosas así. Claro. Sí. Multiplicación de 2 dígitos, todavía yo te puedo apostar que todas las multiplicaciones de 2 dígitos están en la web, todas. No en una tabla, están en texto. Wow. Y pucha, me gustaría leer ese paper. Sí, léelo. No es tan complicado, no es difícil No. de entender. De hecho, El ¿cuál? tuyo que demuestra que están todas las multiplicaciones. No, yo no demuestro que están todas las multiplicaciones, pero O que es difícil que en la web haya, es como difícil que haya algo razonable que uno pueda escribir que no esté en la web. Razonable, no estoy diciendo que algo irracional, algo razonable que tú quieras escribir, esa cuestión está en la web definitivamente. La web es demasiado grande hoy día. Sí. Ahora,
no sé, como que tengo ganas de tener esta misma conversación con una amiga que es investigadora en educación de lenguaje, escritura, eh, porque la teoría que estoy tratando de defender, que no sé si es cierta, pero la que estoy tratando de traer a la mesa es que tal vez cuando se tiene que aprender lenguaje, instrumentalmente tienes que aprender ciertas capacidades de razonamiento, porque sabemos que tienes que aprender gramática. Puede ser la multiplicación, la sustracción, la adición, un razonamiento, un mecanismo como sintáctico, ¿no? Sí, lo es, de hecho. Pero si te das Entonces, cuenta, el razonamiento que necesitáis para multiplicar es un razonamiento muy simple. Es casi trivial. Si tú lo comparáis con el razonamiento que necesitáis para decidir si una imagen tiene un gato. Ese es un razonamiento radicalmente difícil. A pesar de que uno dice, pero oye, pero no puede ser, pues si tú aprendí qué es lo que es un gato cuando soy chico y aprendí a multiplicar cuando soy más grande. Sí, pero un computador sabe multiplicar y un computador nos ha costado demasiado que aprenda a distinguir un gato. ¿Sí? Nota que son... pero si pensamos como nivel de redes neuronales, a mí como humana me es mucho más fácil encontrar un gato que multiplicar. por supuesto, por Me supuesto. imagino que un Pero transformador que está como cada vez más parecido a una arquitectura como copia humana, sobre todo con esto de los parámetros y un número que quería tirar, que no tiré. Un cerebro humano tiene 100 trillones de sinapsis. O de sea, sinapsis, GPT, ¿ya? si es que cada parámetro lo equivalemos a una sinapsis, GPT-3 todavía estaría unos 3 órdenes de magnitud por debajo de un cerebro. Estáis lejos. Entonces, puedo creer que incluso en 3 órdenes de magnitudes más, si está pensando como un humano, multiplicar números de 16 dígitos por números de 16 dígitos le va a seguir costando. A mí me cuesta. Y un computador Sí, lo puede hacer sí, súper fácil. sí, sí. ¿Y por qué? Porque estáis apuntando a otro tipo de razonamiento. Entonces, por eso lo que te estaba tratando de decir es que aprenda a multiplicar realmente no es el razonamiento que tú estés buscando para este tipo de redes. El razonamiento que tú estés buscando para este tipo de redes es que aprenda sentido común, por ejemplo, que es muy difícil. Que entienda cuando hay sarcasmo, que esa cuestión es ultra difícil. Y lo otro es que para aprender gramática o aprender, no sé, un poco de sintaxis, aprenderlo bien, como lo hace GPT-3, porque es muy buena, para que la gente no crea que yo estoy como simplemente diciendo que es mala, es excelente. Yo creo que es como la primera que yo diría que pasa el Turing Test fácil. GPT-3 pasa el Turing Test, ahí no, definitivamente. ¿Sí? Pero para aprender todo lo que aprendió, tuvo que leer la web completa un montón de veces. Po. No es como aprende un humano, no. Un humano aprende con súper pocos ejemplos. Necesita leer la web completa para entender la gramática. ¿Sí? Entonces, es otro tipo de razonamiento. Y yo creo que estamos perdidos si es que lo que nosotros queremos es emular el razonamiento humano. Si las redes neuronales artificiales, que es las que nosotros entrenamos en la GPU, son otro tipo de inteligencia. De hecho, esta como inteligencia artificial general que hablan, que inteligencia artificial general, la mayor parte de la gente egocéntrica, antropocéntrica, él cree que es la inteligencia que tienen los humanos. Yo ni siquiera me preguntaría eso. O sea, lo que yo diría es como, este es otra inteligencia, es otra especie. Y no tenemos por qué pensar que nosotros los humanos somos los más inteligentes o la inteligencia general es la nuestra, para nada. Es otro tipo de inteligencia, otro tipo de aprendizaje, que posiblemente va a aprender cosas distintas. Ya lo vemos en el Go, la máquina que le gana al campeón de Go hace movidas que a los humanos no se le hubiese ocurrido. Y es como sabéis que no tiene ningún sentido desde el punto de vista de un jugador la movida que está haciendo, pero es una movida genial. No sabe por qué, y la red tampoco debe entender por qué. Es otro tipo de inteligencia. Yo lo vería ¿En así, es serio? otro tipo de Yo inteligencia. Yo creo que he no. visto en YouTube que uno se encuentra con de todo. Encontré un canal que se dedica a comentar partidas de ajedrez de el algoritmo este de Google.
Yo ¿Ya? estuve en la selección de ajedrez de mi universidad, fue como mi lado Ya, ñoño. bacán. Sabía harto de eso. Yo no cacho nada de ajedrez. Y son súper lindos los comentarios, porque una de las cosas que hace este algoritmo sobre los humanos, por ejemplo, así que se puede entregar como para gente que juega ajedrez, lo cacha rápidamente, este algoritmo es capaz de sacrificar alfiles, no solo caballos, que se supone los caballos valen, no sé, un décimo menos que un alfil, no sé cómo es la regla. El weón sacrifica alfiles a cambio de mejorar la posición. Cuando la partida todavía no es tan clara, y sería interesante como analizarlo, o capaz que alguien ya lo haya hecho, si es que computacionalmente lo lleva hasta allá, porque lo que da la impresión es que aunque computacionalmente no lo lleve hasta allá, tiene una visión de cómo te desplegáis arriba del tablero mejor que el humano. Entonces puede decir, ¿sabes qué? Filo con este alfil, yo voy a tomarme estas 3 filas y voy a entrar, y eso me va a producir una ventaja general que lo voy a convertir 20, 30 jugadas más allá. Entonces, no sé, creo que es interesante, yo lo he pasado re bien entendiendo como con un ajedrecista que me va explicando a mí como ex ajedrecista lo que está haciendo el computador y cómo es inteligente, ¿cachai? Porque lo puedo entender. Entonces, mira, Sí, claro que sí, pues, claro que sí. Ahora, el problema que tienen las redes neuronales, que es lo que nos convoca, las redes neuronales artificiales, digamos, las de Deep Learning, es que por mucho que nosotros intentemos tratar de entender cómo funcionan, estamos medio fritos porque nosotros no podemos tratar de entender cómo funcionan fuera de lo que nosotros entendemos cómo funcionan las cosas. Entonces, eso es algo que al que nos está sometiendo Deep Learning, que es una cuestión que nosotros no habíamos tenido antes. Nosotros no nos habíamos sometido a competir, digamos, con una especie en la que tuviera una inteligencia que nosotros no entendiéramos. En general, todas las inteligencias de las otras especies, nosotros como que podemos decir, ah, sí está haciendo más o menos esto. Pero en esta inteligencia, por eso yo le llamo una inteligencia nueva, tú no entendí realmente. O sea, tú creí que estás entendiendo lo que está haciendo, pero no, po. Si no tenéis cómo extraer desde lo que está haciendo que efectivamente tomó una decisión para hacer algo. Lo único que sabéis es que te ganó. Chao, se acabó. Entonces, por ejemplo, un paper que publicaron en la misma conferencia donde yo publiqué el paper del que tú mencionabas al principio, fue muy interesante. De hecho, le dieron el premio al mejor paper de la conferencia, porque lo que hizo fue demostrar con experimentos que todo lo que creíamos de las redes convolucionales, que son las que reconocen objetos en las imágenes, las mejores para reconocer objetos, estaba incorrecto. De hecho, lo que yo enseño en mi curso de Deep Learning es que la red convolucional lo que hace es empezar a reconocer como bordes en las imágenes y luego compone esos bordes para después crear como un gato. ¿Sí? Y los tipos lo que hicieron fue el siguiente experimento, que es súper simple. Agarraron una foto de un gato, le sacaron toda la textura de gato y la cambiaron por textura de elefante. Entonces es un gato pero con piel de elefante. Y tú lo veís y te preguntan a ti qué es lo que es. Y tú decís, es un gato, es un raro, pero un gato. Y tú se lo pasás a una de estas redes súper buenas para reconocer objetos y dice elefante. Y lo probaron consistentemente con muchas imágenes en donde lo que hacían era cambiar la textura de la imagen. Entonces, finalmente lo que prueban con esos experimentos, que es muy fácil de leer el paper y es muy lindo, es muy bueno, lo que prueban es que todas las redes neuronales que nosotros usamos, que creemos que son bacanes para reconocer imágenes y que nosotros juramos que reconocen imágenes como las reconocemos nosotros, no lo hacen como lo hacemos nosotros. Lo hacen reconociendo patrones súper específicos a mucho más bajo nivel, esencialmente texturas. Lo que las redes están haciendo es aprendiendo a reconocer texturas en las imágenes que le permiten tomar una decisión. Entonces reconocen súper bien las texturas de los gatos, las texturas de los caballos, las texturas de los elefantes, pero no saben realmente cómo se ve un elefante. ¿Sí? Y eso es un poco choqueante porque tú dices como, oye, pero si yo diseñé mi red para que funcionara como funciona el ojo y toda esa movida y que no, es que está capturando, no, falso, no está haciendo eso. Entonces, es muy lindo el paper y de hecho yo desde que vi la presentación ahí, desde que vi la presentación ahora cuando enseño redes convolucionales les digo, miren, así yo solía enseñarlo así, pero hay un artículo que muestra que en general si tú llegas y usas una red convolucional común y silvestre no vas a aprender eso, vas a aprender texturas. ¿Sí?
Y llevamos años pensando que las redes convolucionales aprendían de otra forma. ¿Sí? Entonces, estas cosas las estamos entendiendo, estamos empezando a entender estas inteligencias nuevas recién. ¿Sí? Te doy otro ejemplo que es bien entretenido, porque alguna vez me llamaron por teléfono del diario para preguntarme cómo podía Spotify, me dijeron así, la inteligencia artificial de Spotify, saber mi estado de ánimo. Porque lo que entendía la persona del diario era que el algoritmo de Spotify primero entendía tu estado de ánimo y después a partir de tu estado de ánimo te sugería ciertas canciones que iban con tu estado de ánimo ese día. Entonces, yo lo que le traté de hacer entender, yo creo que no me di muy bien a entender, era que esa es una forma súper, de nuevo, antropocéntrica de pensar cómo un algoritmo funciona. Es como, tú decís como, ya, ¿qué es lo que haría yo como humano? Lo primero que trataría de decir como, esta persona se ve como un poco triste, entonces le voy a proponer tipo Rumpi, ¿sí? Te voy a poner esta canción a partir de tu historia, ¿me cachai? Y lo que yo le explicaba es que eso no es así, por la simple razón de que lo único que hace el algoritmo de Spotify es optimizar la métrica de que tú sigas pagando por Spotify. Eso es lo único que hace. Y es súper fácil, porque el algoritmo lo que hace es como yo le voy a proponer una canción a esta persona que maximiza la probabilidad de que la persona pague su suscripción el próximo mes. ¿Sí? Y lo que tiene es toda la historia de todas las personas del pasado que sabe que esta persona escuchó esta canción y el próximo mes dejó su suscripción, esta otra persona escuchó esta canción, dada su historia, y el próximo mes mantuvo su suscripción. Como mi métrica como Spotify es ganar la más plata posible, entonces yo voy a hacer esa suposición. Y claro, la persona me decía, pero ¿cómo puede ser? Eso es lo que hace, si es súper simple. Spotify no quiere saber cuál es tu estado de ánimo. Spotify lo que quiere es ganar plata. ¿Sí? Netflix no quiere saber cuál es tu película favorita. Netflix lo que quiere es que tú le pagues la suscripción el próximo mes. Entonces lo que va a hacer es entrenar una red neuronal que maximiza la probabilidad de que tú pagues tu suscripción el próximo mes. Una persona me decía, no, el algoritmo de Netflix funciona súper mal, porque a mí siempre me da una película que no es la que yo quiero ver. Entonces yo le decía, yo creo que funciona súper bien. ¿Por qué? Porque tú sigues pagando tu suscripción de Netflix. Entonces, pero es que eso no es lo que yo quiero, da lo mismo, es lo que tú quieras. Netflix lo único que quiere es que tú le pagues tu suscripción. Entonces, posiblemente, en tu caso, aumenta las probabilidades de que tú pagues la suscripción poniéndote una película mala porque tú vas a ir a buscar la que tú querías, en tu caso. Y en el caso de otra persona, no. Entonces, no tiene mucho sentido que nosotros sigamos consistentemente tratando de poner en estas máquinas nuevas qué es lo que haríamos nosotros en el caso de que fuéramos ellas. No, ellas están aprendiendo desde muchos datos, optimizando su objetivo, ¿no? Eso es todo lo que están haciendo. Oye, me tiraste muchas cosas ahí. Como, sí, disculpa, primero, el empalé, problema político, ¿no? De que los algoritmos trabajen para las corporaciones y no para nosotros. Yo me imagino que si el sugeridor de videos de YouTube trabajara para mí, tendría una experiencia un poco más incómoda. Me trataría de mostrar contrapuntos a lo que estoy viendo como en este momento. Probablemente terminaría más deprimida cuando veo tele. Pero hay otra parte que es más ñoña que me interesa tocar. Bueno, si queréis agarrar todo, déjame no perder todo lo que me tiraste de una. Que no sé si que el George Holtz de Coma AI. No. Es un... Wow, yo creo que es como el rebelde sin causa en inteligencia artificial. Es un cabro de tener 20 y nada. Desbloqueó la Play 3 la primera vez, el iPhone la primera vez. Ahora sí, cacho quién es, pues ya. Ya, lo cachai. Bueno, uno de los problemas que él... Quería hacer una empresa de automóviles automáticos. Uno de los problemas que tiene la conducción es que a ti te conviene como generar una descripción del entorno, la variable, el auto, como una descripción del mundo, por un lado, y tener un algoritmo que procese eso. Probablemente tú debes tener hartos algoritmos en lo primero. Y en general los tradicionales, Google, qué sé yo, Uber, etcétera, están tratando de hacer una construcción como humana y te pueden hacer esos renderizados bonitos donde ves un auto aquí, ves otro auto allá, tienes una visión de la carretera, etcétera. Y una de las opiniones que a mí me parece atractiva del George Holtz
es que él cree que no tiene sentido tratar de hacer una representación humana de esa, sino que hay que tener un vector de 1024 variables y eso es lo que él está usando para esa interfaz. Y no pretende ser capaz de explicarlo. O sea, estoy de acuerdo, pero él no tiene una empresa muy, como que, él no está muy preocupado del compliance, ¿no? No está muy preocupado de si es que lo van a demandar o no. De hecho, tiene todo su código open source y eso. En cambio, si tú pensáis en Uber, Uber tiene que ser capaz de decir cómo funciona su auto el día que atropella a alguien y tratar de sacarse un poco el pillo, ¿no? Pero definitivamente yo estoy más o menos con él en el sentido de que si tú realmente querías un auto que funcione bien, deja que aprenda desde los ejemplos, lo que sea que tenga que aprender para funcionar bien, y no necesariamente va a poder explicar cómo lo está haciendo. Eh, Eso, o sea, ahí es donde, ese es el área de hecho en la que me estoy dedicando un poco más ahora en investigación, es a hacer explicabilidad de estos modelos de redes neuronales profundas, ¿sí? Porque es un tema que primero está de moda, es importante, que es como cómo puedo yo después certificar o de alguna manera decir un poco, decir algo acerca de qué fue lo que aprendió, explicarlo de alguna manera, ¿sí? Sin tener que hacer un aprendizaje dirigido para poder explicar. Yo hago el aprendizaje nomás, tal como está. Aprendió algo y ahora me gustaría tratar de explicar un poco sus decisiones. No explicarla desde el punto de vista de cómo lo haría un humano, sino que simplemente explicarme esta decisión. O sea, tomó esta decisión por esto. Que te haga sentido o no, ya esa es otra cosa, pero la tomó por esta razón, ¿sí? Eso no es fácil de hacer y Tengo la obviamente trabajando impresión, teóricamente. corrígeme si me equivoco, y a lo mejor, porque me quedó la pregunta sobre ese paper que nombrabas, ¿habrá sido armado con redes generativas adversariales de casualidad? ¿Cuál qué? Perdón. El que mostraba que se fijaba las texturas. No, para nada. Lo único que hicieron fue este experimento que te dije yo. No ¿Cómo hicieron hacerlo en nada. Photoshop? Lo que hicieron en Photoshop. Ah, ya, perdón. Tú dices como cómo generaron ¿Cómo las la nuevas imágenes. encontraron? Sí, sí. De hecho la generaron usando redes generativas adversarias. Una de ellas. De hecho usaron este que es como súper estándar, que es como StyleNet. Que es como que tú agarras una foto y le cambias el estilo de otra foto. Entonces agarraban un gato y le ponían el estilo de un chancho, o le ponían el estilo de un, de un, de un elefante. Pero esa no era la parte importante, pues era la parte como de preprocesamiento. La parte importante después era hacer los experimentos con los otros datos. Pero tú tienes razón, que efectivamente necesitaban generar primero las imágenes para poder pasárselas a esta otra red. Porque en el Esa era fondo parte importante. mi tesis ahí, pero me gustaría saber más de tu investigación, es que una red generativa adversarial te permite buscar en un espacio muy amplio sin tener que mover tú los sesgos. Porque, como dices tú, eran las texturas, pero tú como investigador, ¿qué idea tenías que eran las texturas y que no eran las curvas o las rectas o mil cosas que no se van a ocurrir? Sí, sí, pues, pero en ese caso lo que hicieron los investigadores fue hacer una hipótesis. Pues ellos dijeron, nosotros creemos que es esto. Y luego lo que hicieron fue generar estas imágenes para poder probar su hipótesis. No es como que generaron imágenes nomás y se dieron cuenta, así como, wow, bueno, quizás cómo lo descubrieron. No te cuentan cómo lo descubrieron, ellos cuentan después su hipótesis y su resultado. Habría que invitarle una cerveza y preguntarle, oye, pero ¿cómo diablos llegaste a eso? O sea, ¿de dónde sacaste esa cuestión? Y capaz que él salió de algún experimento como el que mencionáis tú, pero eso no lo dicen en el artículo ni en la presentación. La Y tu presentación te muestran investigación, la investigación y los resultados. ¿por dónde iría para poder echar luces en cómo funcionan? O sea, en cómo hacen... Bueno, siempre mi investigación es teórica, si no hay... Las cosas prácticas son más de aplicaciones que he hecho en otros lados, pero un artículo de hecho que lo enviamos hace poco, así que no sabemos todavía si está aceptado o rechazado, estamos esperando los resultados. Pero es entretenido porque vamos a competir contra el paper de GPT-3, que lo mandaron a la misma conferencia, entonces ojalá acepten el nuestro. El de ellos también, ojalá. Lo que tratamos de hacer es, hoy día lo que pasa con interpretabilidad es que mucha gente llega y dice los árboles de decisión son más interpretables que las redes neuronales. Pero no hay una razón teórica para eso. O sea, es como todo el mundo está de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. ¿Y por qué? ¿Por qué los árboles de decisión son más interpretables que una red neuronal? ¿Me caché? Que es como Porque son folclórico numerosos, nomás. po.
Ya, pues, pero es folclórico, pues tú no tenías una buena definición. No eso es algo que se le ha escapado a la comunidad científica, una definición de qué significa que algo sea más interpretable. Entonces, lo que hicimos en este artículo fue hacer una definición teórica de qué significa que un modelo sea más interpretable que otro. Y la definición está basada en complejidad computacional, que es como algo clásico. Y lo que demostramos finalmente es que efectivamente los árboles de decisión son más interpretables que las redes neuronales profundas, dada esta definición. Pues esa fue la gracia. La gracia es que podemos hacer la definición y luego mostramos que nuestra definición es acorde a lo folclórico que todo el mundo dice, que los árboles de decisión son más interpretables que las redes neuronales profundas, que las redes neuronales con, no sé, 30 capas son menos interpretables que las redes neuronales con 10 capas. Nuestra teoría es capaz de producir esos resultados, ¿sí? Entonces, como por primera vez tenemos una buena definición teórica de qué significa que algo sea más interpretable. Es súper ñoña y nerd, después te puedo mandar una copia del artículo, pero eso es lo que estamos Por haciendo. favor. Entonces, esa es la primera parte. Esa es la primera parte. La segunda parte es, esto solamente lo que hacemos es decir cuándo algo es más explicable que otro. No estamos explicándolo realmente. ¿Cachai? Te estoy demostrando que este modelo es más explicable, pero no te estoy explicando ninguno de los dos. Entonces, el siguiente paso es usar esa teoría para producir explicaciones. Es como, ya, si este modelo es más explicable que el otro, debería ser más fácil producir una explicación en este modelo que en este otro modelo. Entonces, ahora dame la explicación, pues, o sea, explícame algo, no me digas solamente teorema. Entonces, esa es parte de mi investigación actualmente. Particularmente, hay dos como arquitecturas de redes neuronales que son como las más cool hoy día. Una son las basadas en atención, el transformer, y la otra son las Graph Neural Network, que son redes neuronales basadas en grafo. Entonces, parte de mi investigación ahora es ver cómo explicar estas redes neuronales basadas en grafo. Y ahí estamos en una bola media loca que tratar de explicarla usando lógica, que es algo más cercano a lo humano, pero igual sigue siendo medio raro. Y ahí todavía no tenemos resultados muy, muy concretos en esa línea, pero es parte de lo que estoy desarrollando ahora. Wow, qué lindo. Yo el año pasado me metí en un proyecto que no se terminó, pero era entrenar una red neuronal de interacción fármaco-fármaco. Y la ¿Ya? gracia era procesarla como moléculas, y esas moléculas eran un grafo, básicamente. Entonces, una cantidad de trabajo escribiendo los codificadores de los grafos en matrices, porque al final tenéis que meterle matrices en las redes. O sea, esa es una opción, pues. O sea, lo que hiciste finalmente fue convertirlo en una matriz y pasarle una matriz a un modelo. Matrices de adyacencia del grafo. Ya, ya. La gracia del Graph Neural Network es que tú usas el grafo tal como es. Es un grafo. Y tenéis nodos y tenéis aristas. Y es perfecta para procesar moléculas. Y podéis tener Es como el estado distintos del arte hoy tipos de día. aristas. Puedes hacerlo si quieres. Puede haber distintos tipos de aristas, distintos tipos de nodos. Tenéis features en los nodos, tenéis features en las aristas. La más común tiene features en los nodos, nomás, y las aristas son solamente interacciones. Pero podéis tener features en las aristas también. Eso está muy, muy de moda hoy día, muy de moda. Es como el nuevo chico en el barrio, son las Graph Neural Network y las de atención. Están como, todo el mundo la está usando para todo. Sí. Wow, sí, es que los grafos son superpower. Sí, pues Oye, son bacanes, pues, son bacanes. Entonces, tengo un tema que no quiero que se me vaya, que es el del impacto social. Tú dijiste, creo que es el primer algoritmo que va a pasar el test de Turing. ¿Qué significa eso para el mundo? chuta, Las fake news. sí, es interesante porque ya las redes adversarias generan imágenes, fake images. No, sí, ya Deepfakes. está. Entonces tú podéis tener una cara de una persona que no existe, podéis ponerle texto que escribió esa persona que no existe, texto que no existe, vaya a poder darle una voz a esa persona y vaya a poder generar personas fake. Po, no. Yo creo que una de las de la, O sea, de las esto que estamos encrucijadas más haciendo no grandes tiene sentido. Lo van a hacer unos algoritmos con unas caras fake, conversación fake. posiblemente, sí, sí. Yo creo que una de las encrucijadas más grandes, además de esta que conversaba yo, esta de
de que nos estamos enfrentando por primera vez a una especie inteligente que como que nos está haciendo frente. La estamos desarrollando nosotros, pero igual está produciendo cosas que posiblemente no entendemos bien. Eh, es cómo nos impacta como sociedad. Y ahí yo creo que estamos perdidos si es que si las decisiones se las dejamos a Google, Facebook, Microsoft. Ellos solos no se van a autorregular en este sentido. Porque es obvio, porque su objetivo es maximizar utilidades. Entonces, menos Uber, po. Entonces lo que necesitamos es como sociedad plantearnos estos problemas, estas problemáticas. Y yo creo que lamentablemente nuestro país, Chile, es caldo de cultivo para que se implementen estas cuestiones sin regulación, a nadie le importa. O sea, todos los países del mundo están, por ejemplo, sacando el reconocimiento facial como pruebas para llevar a la gente a la corte. Y en Chile, en cambio, se acaba de publicar hace como un par de meses una licitación para comprar reconocimiento facial para eso. Entonces, como que a mí me asusta mucho cómo Chile se enfrenta a este tipo de problemas, porque nuestra legislación en general es súper débil. Eh, Esperemos que sí que hay algunos cambios. De hecho, yo he participado en algunos grupos en donde hemos hablado, por ejemplo, de un posible cambio constitucional y de cómo poder meter algunas cosas que tengan que ver, por ejemplo, con privacidad, con el derecho a ser anónimo, con el derecho a tener criptografía, por ejemplo, el derecho a tener criptografía tan segura como tú quieras. No es evidente que la gente vaya a tener esos derechos pronto. ¿Sí? Y si nosotros vamos atrás de la tecnología, o sea, de hecho vamos atrás de la tecnología, entonces si nos quedamos demasiado atrás, la tecnología nos va a pasar por encima. Entonces, ahí definitivamente son discusiones que tenemos que tener como sociedad. No podemos dejar, no puede quedar en manos de un par de personas tech que más encima están súper sesgados, son un grupo súper chico, hombres blancos del primer mundo, que van a estar tomando esas decisiones. No tiene ni un sentido. Ni un sentido. Necesitamos integrar a más gente más diversa a tomar a discutir al menos este tipo de cosas. Pero vamos a tener un problema. Pero, o sea, ¿tú crees que hay que integrarlo en la Constitución? Así de grave es el tema. No sé si. Lo que yo creo es que hay que integrar algunas cosas a la Constitución. Por ejemplo, derechos de privacidad. Que puede ser que. Yo creo que hoy día la Constitución sí engloba algunas cosas, pero si vamos a crear una Constitución nueva, no podemos dejar ese tipo de cosas fuera. ¿Me cachai? Es como el derecho a que tu foto sea tuya y que no pueda ser, no sé, tomada en cualquier parte, como derecho a tus datos personales. Que las empresas algo como irrenunciable, ¿cachai? Como tu libertad, por ejemplo, es irrenunciable. Tú no podés renunciar a ser libre. De- Tú tampoco deberías renunciar a tener poder sobre tus datos. A mí, por ejemplo, me asusta el tema de que, no sé, las empresas de telefonía, por ejemplo, te empiecen a ofrecer planes gratis a cambio de tus datos. No me paguís nada, pero yo te puedo traquear todo el día. ¿Cachai? Entonces, si nosotros no tenemos alguna legislación o algo como más fundamental que diga tus datos son irrenunciables, tú no podís cliquear el botón que dice yo te doy todos mis datos. ¿Cachai? Ahí, claro, la gente más libertaria va a decir, pero ¿por qué vos? Si yo soy libre de darle mis datos a todo el mundo. Eso para mí es no entender que ahí se va a acabar tu libertad. No, si tu argumento cabe dentro de la tesis libertaria. Los libertarios entienden que tú no podís venderte como esclavo a ti mismo. Es Claro, como partir el dúo con ACE. Es una partida falsa, no vale nada. por supuesto, por supuesto. Yo creo que ese tipo de problemas van a empezar a surgir cada vez más con la tecnología. Y son problemas en los que no nos hemos enfrentado antes. ¿Cachai? Así como tú no podís ser esclavo de Facebook, ya no sé, como de Instagram, no sé cuál es la que te hace más esclavo ahora. ¿Me cachai? Y entonces tú no podís ceder tus datos, no podís, no estáis, no, chao, se acabó. Ahora, el tema de la responsabilidad de la gente, estamos en esta industria porque, ¿sabes qué? Yo el año pasado, cuando estaba empezando a meter con redes neuronales, quise meterme en reconocimiento facial, cloneé un repositorio de estado del arte, tenía un par de pifias, saqué un contrib hecho por la Universidad de Beijing y después caché lo que estaban haciendo con los uigures en el norte de China y me bajó como
una paranoia de tener las manos con sangre. Fue un proceso reflexivo. Ahí yo decidí que no quería hacer más biometría, no me quiero meter en ningún proyecto de biometría, eso está fuera de mi zona de confort. Y tuve la suerte en ese momento de aterrizar en una empresa que tenía una línea ética con la inteligencia artificial, que estaba bien cool, identificar personas, etcétera. Pero ahora que me estoy cambiando de pega y buscando otras cosas, estoy viendo como, pucha, ojalá que pueda mantenerme en eso, ¿cachai? He visto que en Amazon, Está difícil, en pues. Google, Difícil, pues. han habido protestas de los trabajadores con esta cosa de Black Lives Matter y los reconocimientos facial para la policía. Pero ¿qué Sí, po. No sé responsabilidades si tú tenemos cachaste nosotros como industria? ¿sabéis qué? No sé si tú cachaste el creador de YOLO. Porque, Sí, bueno, tus seguidores deben saber que YOLO es la que la lleva en reconocimiento de objetos en imágenes. El creador de YOLO decidió que no va a trabajar más en reconocimiento de imágenes nunca más. No, se acabó. Porque lo que vio es más o menos lo que te pasó a ti. Es como, mi tecnología se está usando para cuestiones que yo no quiero que se usen, yo no voy a desarrollar más estas cosas. Y ese fue un impacto muy grande. Es como la persona que tiene más impacto en reconocimiento de imágenes en el mundo, que el creador de YOLO, dice que no va a trabajar más en eso. ¿Cachai? Claro, si las personas que están detrás de YOLO, o sea, las personas que están detrás de la tecnología son como esta persona, creador de YOLO, estamos bien, pero si no, estamos mal. Y el problema es que no podemos estar a la merced de que las personas sean buenas nomás, las que estén desarrollando. Necesitamos regulación. Es súper raro porque en general lo que la gente de la tecnología quiere es que no haya nada de regulación para que la tecnología avance, ¿no? Pero estamos en un punto en donde esta tecnología nos puede afectar demasiado. Entonces necesitábamos regulación, necesitamos estar encima, necesitamos entenderlo. Eh, ese es parte de un rol que yo he estado tratando de tomar también, tratando de enseñarle a las personas, no necesariamente a la gente técnica, a las personas en general, de qué se tratan estas tecnologías, dónde nos pueden afectar, que no son tan mágicas, pero que igual son diferentes a lo que hacemos nosotros, etcétera, etcétera. Yo creo que nos falta mucho y sobre todo en Chile nos falta caleta. ¿Tú leíste a la Cathy O'Neill con Weapons of Mass Destruction? Te lo voy a mandar de vuelta. Sí, mándamelo. Ella ofrece una lista feria. No me acuerdo cuál era la lista feria, pero era algo así como que los algoritmos sean auditables. O sea, si es que tu reconocimiento facial me va a clasificar en la calle porque soy delincuente, bueno, eso todos los ciudadanos, la comunidad científica, tenemos que poder auditarlo. Tienen que ser apelables, o sea, tiene que haber un mecanismo como explícito que esté integrado en el loop de entrenamiento. O sea que si me clasifica mal yo puedo apelarlo, bla, y eventualmente se toma. Y hace una lista feria como de 5 puntos, no me acuerdo, pero está buena. Sí, sí, muy, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Tenemos que tomarlo nosotros, la gente técnica, y ahí lo que yo he visto es que hay mucha cooperación de mujeres, ¿sí? Que yo creo que están trayendo porque lamentablemente las mujeres siguen subrepresentadas en esta área, pero las mujeres están trayendo muchas ideas nuevas, muchos temas que posiblemente antes no se discutían. La comunidad negra todavía está demasiado subrepresentada en el área, la latina también, ¿cachai? Entonces, mientras tengamos más gente de más diversa aportando, yo creo que va a andar un poco mejor la cosa, pero lo necesitamos, definitivamente lo necesitamos. Oye, y la última pregunta para poder liberarte. Ya, dale, sí, tengo que Eh, ir a jugar con mis hijos. el futuro. ¿Qué vamos a ver? ¿Vamos a tener GPT-5 con la cantidad de parámetros de un cerebro, una ballena azul? O sea, yo creo que definitivamente va a seguir creciendo la cantidad de parámetros en las redes, como el trend que viene, no va a cambiar, ¿sí? Pero lo que yo creo es que que no vamos a lograr como inteligencia más general, no inteligencia artificial general, no estoy hablando de eso, sino que generalizar un poco mejor mientras no haya, yo creo que nos falta como, como un salto más importante. O sea, yo creo que en la línea que vamos, que es como más parámetros, más datos, más entrenamiento, más máquina, no es sostenible, ¿sí? Vamos a poder seguir mejorando, pero no vamos a mejorar al punto en donde vamos a hacer un salto
realmente radical, que es lo que necesitamos. O sea, lo que yo te decía, o sea, GPT-3 hoy día no va a sonar un poco feo lo que voy a decir, pero no hay ningún cambio radical. El único cambio es la cantidad de parámetros y la cantidad de datos que uso para entrenarse. Entonces, como lo único que está diciendo es que si tenéis más datos y más parámetros, vais a hacerlo mejor. Pero es como, me cuesta creer que así vamos a llegar a una inteligencia como más superior, ¿sí? Ahora, posiblemente eso, la línea de investigación que están siguiendo esos investigadores, no, ese no es su objetivo. Su objetivo, como la mayor parte de ellos están en empresas, su objetivo de nuevo es ganar más plata, pues. Entonces, ganar más lucas y de esta es la forma más eficiente que tienen para ganar más lucas en este momento, ¿cachai? Eh, pero la gente de neurociencia, por ejemplo, están más interesada en entender cómo funciona el cerebro humano, pensando que esa es la clave también para encontrar algoritmos o inteligencia artificial más eficiente. No lo sé, no lo sé. Lo que sí estoy seguro es que esta línea de hacer modelos más grandes con más datos va a continuar, po. Definitivamente, si no hay por qué no continúe. Ha venido en el pasado y va a seguir en el futuro. La pregunta es, ¿un modelo con esa cantidad de neuronas, que es la que estás mencionando tú, va a poder hacer todas las cosas que hace un humano bien? Posiblemente sí, pero no va a poder pasar del reconocimiento de patrones. No, si que seguimos de esta forma, ¿sí? Hoy día mismo leía otro artículo donde estaban haciendo como un primer paso para redes neuronales que efectivamente pudieran aprender algoritmos eficientemente. Que yo creo que eso tiene que ver menos con inteligencia particularmente, pero más con el impacto que podéis tener. O sea, como que ya no tenéis que programar, ¿cachai? Lo que tenéis que decirle a tu red que es lo que queréis que el programa haga, y la red lo va a programar, ¿me cachai? Eh, pero no sé. Yo creo que tampoco es un objetivo tener una inteligencia parecida a la humana. Lo que yo creo es que hay que tratar de hacer tecnología que solucione problemas importantes para la humanidad. Eso es lo que hay que seguir tratando de hacer. O sea, hay otros científicos que están tratando de hacer ese tipo de cosas. Yo en el verano tomé una cátedra de Nietzsche con un profe de filosofía del Adolfo, y una de las cosas que me quedaba pendiente en las conversaciones que terminé pensando producto de eso, un algoritmo que pasa el test de Turing frente al 90% de los filósofos doctorados en filosofía, ¿se puede decir que sabe filosofía? O sea, lo único que podéis decir es que pasó el test de Turing, ¿no? Pero si un algoritmo de profesor de lenguaje natural es capaz de decirle a un profesor de filosofía, yo opino que el eterno retorno de Nietzsche, cuando lo entendemos a través del lente de Camus y bla, 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 y eso le parece coherente a la mayoría de los profesores de filosofía. Ah, bueno, en ese caso sí, po. Sí, sí. Y que todo va a depender de cuál es tu métrica, po. Porque, ¿cómo sabes tú que ese profesor de filosofía sabe filosofía? ¿Cuál es la métrica? La métrica es que alguna otra persona dijo que él sabía, pues, y le dio un doctorado, no sé. Entonces, si esta máquina se gana un doctorado, entonces sabe filosofía. Y esa es la gracia del test de Turing. Y es muy entretenido, que lo estaba enseñando el jueves a mis alumnos de teoría de la computación. La gracia del test de Turing es que te libera de tener que definir qué significa saber o no saber, ser humano o no ser humano. Como, pasaste el test, sí, se acabó. Si esa es tu métrica, pasaste el test, po. ¿Es inteligente? No te importa si es inteligente. Para todos los efectos prácticos, tú crees que es inteligente, entonces es inteligente, chao. ¿Sí? Se pasaste el test, ¿sí? Entonces, GPT-3 yo creo que pasa el test. Que sea inteligente o no sea inteligente, no importa. O sea, para mí se ve como una persona inteligente, como algo inteligente, entonces pasó el test. No sabe multiplicar, pero pasa el test de Turing. Entonces, todo depende de tu métrica. Yo creo que no, y no vamos a ser capaces de salirnos de esa métrica. Como, ¿qué es lo que pasa? Pasó la métrica, ya funcionó nomás. La tiranía de las métricas. ¿Cómo tú sabes que yo no soy un robot, por ejemplo? Te- no lo sé, pero yo creo que también eso No tenéis cómo saberlo. tiene una vuelta como filosófica de... Deberíamos asumir que no hay diferencia nomás, po. ¿Cachai? Porque en el fondo la pregunta filosófica es esa, ¿cachai? ¿Qué es lo que hace que filosofar sea filosofar? Pucha, filosofar es un modelo de lenguaje natural muy fino nomás. Es lo que creo yo. ¿Sí? No. La otra pregunta también no sé, podríamos dejarla tal vez para una siguiente conversación, es como si los humanos estamos corriendo un algoritmo o no. Yo creo que sí. Es un algoritmo súper como sofisticado y todo,
pero no somos diferentes a una máquina, a otra máquina, somos una máquina nomás. Ya, y el alma y tus sentimientos, ¿sabes? Son parte de tu código, chao, eso es lo que creo yo, ¿me cachai? Entonces, pero supongo que se puede discutir, no es algo que yo te lo pueda demostrar, pero es lo que yo creo fielmente. Bueno, queda pendiente entonces una siguiente Ya, pues conversación dale. sobre el algoritmo Sí, del sí, alma. seguimos conversando, definitivamente. Muchas gracias, Jorge Pérez. Gracias a ti también por la invitación.